there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor David Watts, Loren Larson, y estamos felices de tenerlo de vuelta el día de hoy, Loren. Un placer estar aquí. El doctor Don Paul Gray, el doctor Jimmy Dupree y ustedes. Estamos muy felices y contentos de tenerlo con nosotros. Queremos que lo sepan. Algo les quería mencionar, pero se me acaba de olvidar, así que va a tener que esperar. No estuve aquí el día de ayer. Y bueno, sí estuve aquí el día de ayer, pero no... Bueno, cuando quiera que hubiera sido. Cuando algo se va de la mente, se va de la mente. Bueno, es bueno saber que tengo una mente, aunque ya casi como que no está. No, yo me he estado preguntando, probablemente merecí eso, Sí, pero estamos sí. en 8 días. ¿Quiere decir que usted puede contar hasta 10? No dije que podía contar, simplemente Qué bueno que no lo hizo. ahora me está enseñando acá de las... Sería muy presuntuoso. Bueno, usted está molestándome ahora por los dedos que no tengo y ahora porque estoy un poco discapacitado. Bueno. No sé qué voy a hacer con usted. Vamos a ver si... ¿Qué No pasa le con ponga usted? mejor atención a lo que está diciendo, tal vez mejor. Romanos 8:10. Sí, bueno, es que pasa que Ay, estoy siendo generoso con mis descripciones, pero No vamos a hablar de eso, pero bien. Confío en usted. no va a tomar tanto tiempo, créanmelo. Bueno, pues Dave, comencemos donde nos quedamos, por favor. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, Él está en usted a través del poder y la persona del Espíritu Santo. el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Quiere decir que el cuerpo físico está incapacitado debido a la caída. Por consecuencia, se le presenta una tarea infructuosa al creyente que intenta vencer por fuerza de voluntad. Leamos otra vez. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu, adelante, lea esa porción también, Dave. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Solo el Espíritu Santo puede hacer lo que hemos de ser. Lo que significa que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Otra vez, Él realiza todo lo que tiene que hacer dentro de los límites de la obra consumada de Cristo. Mencioné esto el día de ayer y lo volveré a mencionar hoy. Leí un artículo que decía que el esfuerzo más grande del poder de las tinieblas era contra los jóvenes. Y no lo dudo en lo absoluto. Sean jóvenes o no tan jóvenes. La verdad es, damas y caballeros, que la iglesia moderna no sabe cómo o qué hacer con respecto a la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Con respecto a las ataduras, no saben qué hacer. Tratan de que los predicadores impongan manos sobre ellos, eso ayuda un poco, no mucho. Y deciden, bueno, oraré tanto y la oración siempre ayuda, pero no es la respuesta. Y simplemente no saben qué hacer porque el púlpito básicamente está callado en cuanto a este problema. Estamos hablando de una invasión de tinieblas, invadiendo la luz, la poca luz que existe. ¿Estoy exagerando esto, hermanos, cuando digo que no se está enseñando en iglesias cómo tener la victoria? Creo que sus métodos y maneras que la gente ha abrazado, creo que son métodos y maneras que se han enseñado, pero yo no le pondría mucho peso en lo que se ha enseñado por los últimos 50 años. ¿Recuerda usted lo que sí se está enseñando entonces? Bueno, lo que nosotros sabemos y
de lo que estamos al tanto es cosas que hemos hablado los últimos 30 años y son las diferentes modas y cosas que han llegado a través de predicadores populares a través de los años. Lo que debemos entender, y verdaderamente podemos ponerlo así de sencillo, no hay manera para que la humanidad venciera el poder del pecado que le destruya a él y destruya a toda persona. Fuera de la cruz. Fuera de que Cristo viniera y muriese en el Calvario y pagase la pena y rompiese el pecado, que resucitase de entre los muertos, ascendiera a la diestra del Padre y enviara al Espíritu Santo para que viviera dentro de nosotros, entonces estamos atados sin esperanza por el pecado, a menos que eso suceda. Y cuando se hace todo eso, debemos entender lo que Dios ha provisto. Debemos de poner nuestra fe en Cristo. Y en segundo lugar, debemos entender lo que Romanos 8 está tratando. La entrada del Espíritu Santo y su poder, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estas ataduras, adelante. Que ahora están en nosotros, listas para darnos la libertad de aquello que Cristo nos ha dado libertad de ello a través de su muerte. Pero si no sabemos esto y no ponemos nuestra fe en eso, entonces no vamos a apropiar lo que Dios nos ha dado, no vamos a recibirlo. Y hermano Swagger, ese es el problema. El hombre no entiende todo ese proceso y no se ha enseñado, no consistentemente. Hay muchas cosas simplemente religiosas, para ser honesto con usted, que ha existido por muchos años. Pero la fe sencilla en Jesús y lo que Él hizo no se ha enseñado, ni se ha entendido de lo que yo puedo entender. Si el creyente acá, primeramente, tienen que ser salvos, tienen que darle su vida y su corazón a Cristo. Y asumo que es el caso. Bueno, yo pienso que hay muchas iglesias que ni enseñan la salvación, desafortunadamente. Fe en Cristo, en la Eso cruz. es cierto. Pero de lo que estamos hablando, yo creo que es más allá que eso, la victoria que Cristo también proveyó en la cruz. Somos incapaces de vivir justamente delante de Dios. Somos incapaces de hacerlo. Solo vamos a estar así cuando estamos en su justicia, cuando creemos en la justicia imputada, la justicia de Cristo, que se nos entregó a nosotros por la cruz. No nos podemos salvar y no podemos vivir santos por nuestros propios medios y recursos cuando la manera establecida por Dios, victoria sobre el pecado en nuestra vida, no vamos a verlo en nuestra vida. David, yo creo que la iglesia está disminuyendo en su número en este tiempo presente. Yo creo que números incontables de cristianos que realmente eran salvos, amaban a Dios, pero ellos se han rendido porque estas ataduras de las tinieblas están invadiendo su alma, causando todo tipo de problemas, y han intentado esto, escuchen acerca de cualquier manera han tratado una infinidad de cosas y nada funciona. Sí. Pero Dios tiene un camino. Sí lo tiene. Usted se dirigió a una de estas cosas ayer, especialmente en lo que se refiere a los jóvenes, y por supuesto hemos hablado de las cosas anteriores: alcohol, drogadicción, pornografía. Una de las cosas que tocó, y yo creo que es muy importante para que nosotros nos demos cuenta y hablemos, es la ira, porque hay tanta ira en los corazones de la gente en general, pero especialmente en los jóvenes. Hay jóvenes que literalmente se están matando sobre nada, sobre cosas pequeñas, porque están llenos de ira, están tan llenos de malicia sus prójimos, y esa ira profunda que sale de abuso, de la única manera que puede ser vencido es por el poder del Espíritu Santo, y sometiéndose, y al entender lo que Cristo hizo en el Calvario. Es un problema epidémico.
Hablamos de las adicciones que son muy prevalentes en el mundo, pero cosas como ira, depresión y ansiedad, estas cosas que son muy profundas, que son muy prevalentes, y por supuesto la ira y la ansiedad y la depresión está dirigiendo a récord de suicidios entre los jóvenes. Asumo que usted es salvo, que usted conoce a Dios, que su nombre está escrito en el libro de la vida y está luchando, si ese es el caso, está luchando con un problema, cualquier cosa que pueda llegar a ser. Si usted en oración, cuando terminemos este programa o tal vez mientras estemos dándoles este programa, si usted le dice al Señor, mi fe está en Jesucristo y Él crucificado, no en mí, ni tampoco en la iglesia. Y eso será sorpresa para mucha gente. La iglesia debe ser un lugar que proclama la verdad y que da la verdad. Y a veces así es. Pero la mayoría de las veces, como mencionamos de lo que hablamos en este momento, el predicador mismo ni siquiera sabe algo al respecto de la victoria. Y simplemente no sabe nada al respecto. Y eso deja a esa persona allá afuera con esperando nada más. Pero si usted dice, bueno, mi fe está en Cristo y Él crucificado, Señor, no está en ninguna otra cosa, no está en mí, ni tampoco en lo que yo pueda hacer por mí mismo, sino que está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz a mi favor. Si usted lo hace, el Espíritu Santo comenzará a obrar en su corazón y en su vida. Si usted continúa dando esas palabras, creyéndolas con todo su corazón, no se trata de mí, Señor, ni de la iglesia. No está en mí, ni en la educación, ni en el dinero. No está en las buenas obras. Y miren, el Espíritu Santo puede comenzar a obrar en su vida y comenzará a obrar. Él obra exclusivamente, como Loren mencionó hace unos momentos. Él obra exclusivamente por y a través de la obra consumada de Cristo. Él no funcionará fuera de esas capacidades. Y el problema es que la mayoría de predicadores no lo saben. La mayoría de la iglesia no lo sabe. Sin embargo, es la verdad. Sí, Loren. Si uno junta esa oración, hermano Swagger, lo que el hermano Swagger acaba de decir, y adquiere esta copia de la Biblia de estudio del expositor, tal vez el Nuevo Testamento, porque soy primordialmente interesado de que usted estudie Romanos 6, 7 y 8, especialmente si usted es recién convertido, que está luchando con algo que le está afectando como creyente. Es una cosa el hacer esa oración, debe de hacerla, pero la oración siempre tiene que estar basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es. No es que se está inventando algo. Y hay muchas Biblias y muchas Biblias de estudio. Los hombres en esta plataforma pueden atestiguar a las diferentes opiniones que existen en las Biblias de estudio de Romanos 6, 7 y 8. Pero si usted quiere aprender lo que nosotros le estamos enseñando en este programa en particular y usted quiere tener ese apoyo, Romanos 6, 7 y 8, ahí es donde usted quiere empezar. El texto propiamente será mejor explicado por las notas del hermano Swagger y también acompáñenos diariamente mientras nosotros viajamos a través de este proceso de la santificación y escuche los diferentes comentarios de las diferentes personas del panel, porque no siempre serán lo mismo aunque estamos en la misma escritura por mucho tiempo, y encuentro que el Espíritu de Dios usa eso a menudo para añadirme cosas acerca de la escritura que yo aún no conozco. Así que necesita ambas cosas, esa oración que se compromete con confianza total en Cristo y lo que Él ha hecho, y después la palabra de Dios que nos dice por qué esa confianza debe de estar ahí y qué hace esa confianza.
Estos versículos bíblicos nos enseñan acerca de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y llega a cada creyente nacido de nuevo. Lo voy a decir fuertemente, cada creyente nacido de nuevo tiene la ley del espíritu de Cristo Jesús que puede llegar a ellos y les puede equipar para vivir esa vida cristiana libre del dominio del pecado. No es fácil en el sentido de aprender a cómo operar en el plan de Dios, pero sí es imposible operar en santidad y justicia fuera del plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es de que usted entienda a Jesús, quién Él es, lo que Él ha hecho, que ponga su fe en Él y que entonces permita que el Espíritu Santo que vive dentro de usted como resultado de todo lo que Cristo ha hecho, Cristo en la cruz, vaya a obrar a su favor y que de ahora hasta el momento de que usted cruce a la gloria, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces obrará a su favor conformándole a la imagen de Cristo. Y ese es el plan de Dios como yo lo veo. Pero ¿qué tal si hay un pastor que no sabe de qué es de lo que estamos hablando? Entonces yo le animaría a esa persona a adquirir un Nuevo Testamento del expositor y que sintonice la programación diariamente y que empiece a hablarlo, empiece a hablar de esto. Encuentre a varios hombres que, o tal vez en su vecindario, tal vez una vez más otros pastores que estén dispuestos a sentarse y no simplemente hablar lo que se dice normalmente, sino que con gran deseo traten. No es fácil decirle a algunos predicadores que no saben de qué están hablando. No es fácil decirle a ningún predicador que no sabe de lo que está hablando porque eso verdaderamente lo va a confrontar y tenemos que tratar con eso. Pero bien, el hecho de que nosotros no lo conocemos todo es algo que todos debemos de entender. Yo pienso que muchos predicadores necesitan entender lo que yo no entendía, lo que significa tener una mente carnal y de tener una mente espiritual. Porque así como en sus notas, el que tiene la mente carnal, no estamos hablando de ver demasiado televisión o hacer mundano, hacer actividades mundanas o tratar de vivir para Dios en nuestro poder, en nuestras propias obras. Eso es estar con la mente carnal. La gente realmente no entiende eso y como dijo el hermano Larson, yo enseño estudios bíblicos, hermenéuticas, el contexto y realmente para entender el capítulo 8 de vivir en el Espíritu, tiene que regresar al capítulo 6 y capítulo 7. Todo el contexto del que está hablando Pablo ahí está en el texto, pero por años yo lo perdí porque mi mentalidad anterior, mi entendimiento anterior era de tener la mente carnal, era muerte. Bueno, no voy a ser mundano, no voy a hacer cosas mundanas. Voy a vivir para el Señor, no voy a hacer estas cosas. Y tener la mente espiritual es tener paz. Bueno, si le pregunta al cristiano normal qué es tener la mente espiritual, es ir a la iglesia, pagar sus diezmos, leer la Biblia, este tipo de cosas. Pero cuando lo veamos en el contexto, el contraste que está dando Pablo ahí, cuando miramos todo el capítulo 6, 7 y 8, es de tratar de vivir para Dios en nuestra fuerza y poder. Y eso es lo que significa que es muerte. Yo creo que, y me puede corregir si estoy equivocado, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, entonces eso significa físicamente este cuerpo. Vamos a enfrentar la muerte o el rapto, pero también espiritualmente por el pecado nacimos perdidos. Y yo Creo que la manera fácil de decirlo, doctor, si le puedo interrumpir, es lo siguiente, de que el cuerpo está muerto por causa del pecado, significa que en nuestro cuerpo físico somos incapaces de vivir justamente y santamente. Y es lo mismo, simplemente que se dice de una manera distinta, Romanos 7:14. En la carne.
somos carnales vendidos al pecado. Él simplemente está reconociendo lo mismo. Nosotros tenemos que reconocer lo que no somos, porque si no lo hacemos, entonces seguimos tratando de hacer lo que queremos lograr de la manera incorrecta y no es de la manera como se deben de hacer las cosas. Si el cuerpo está muerto por el pecado, físicamente No podemos vivir santamente somos incapaces. Entonces, eso, después de ser salvos. sí, eso es importante porque, y como usted mencionó, ese es el debate grande que tenemos. Estamos hablando después de ser salvo, porque nuestro cuerpo físico ya está indefenso por la caída. No podemos vivir justamente delante de Dios. Así Sí. es. Hermano Swagger, quería hacer un comentario con respecto al capítulo 7 y capítulo 8 a nivel personal. Hasta que yo llegué aquí hace 8 años, yo enseñaba que el capítulo 7 fue antes de la experiencia de Cristo. Y se me había enseñado a mí eso en el instituto, no recuerdo en el seminario, pero yo lo creía. Después de llegar aquí recuerdo que usted me hizo la pregunta una vez. Usted me dijo, Don, ¿qué es lo que usted cree acerca del capítulo 7? ¿Sucedió antes de que Pablo fuese convertido o después? Yo le dije, bueno, siempre se me había enseñado que era antes. Y bueno, yo entré a los libros y comencé a estudiar y pude desglosar y leí varios comentarios y estoy convencido de que fue Pablo que estaba escribiendo después de haber sido salvo. Ahora, quiero decirlo porque esa es un gran punto teológico. Correcto, para mí, correcto. Tal vez para otros. Pero si a usted se le enseña de cierta manera, y a mí se me ha enseñado en las asambleas de Dios todos estos años, así como usted, la mayoría de nosotros aquí en este lugar, así fuimos instruidos, excepto un solitario por acá, que se le enseñó de la iglesia de Dios. Pero mi punto es que cuando uno lucha con ese capítulo y uno lo lee y lee las matices y uno escucha al hermano Larson y a usted mismo y a otros, es abundantemente claro que Pablo estaba tratando con la lucha de la carne viviendo la vida cristiana. Miren esa frase, el mundo, la carne y el diablo. Yo jamás había escuchado eso hasta que vine para acá. Y había hecho ya muchos estudios, pero no lo había leído. Yo regresé y lo estudié un par de meses atrás y originalmente fue del doctor Tomás Aquinas, un católico, Tomás de Aquino, que él lo citó en el siglo X, desde hace mucho, en la Edad Medieval. Pero mi punto es que la iglesia está allá afuera, los pastores allá afuera, si ellos creen y enseñan lo que yo enseñaba y creía, entonces van a terminar tomando la doctrina de la santificación y la dejarán a un lado. Pero ese capítulo lo extrae y dice que hay un problema aquí. Aún después de ser un hijo de Dios, todo mundo lucha con algo. Y yo creo, hermano Swagger, que necesitamos continuar a hacer lo que usted ha estado haciendo. Ayudarle a la gente a darse cuenta de que hay una respuesta y la respuesta es la cruz, la fe en la obra de expiación en el Calvario. Y yo sé que usted lo sabe, tal vez lo ha escuchado de mí antes, pero yo solo quería dar ese testimonio personal. En mi discusión con la gente, en el versículo 9 del capítulo 7, eso es lo que me resalta. Uno que me resalta es cuando estaba vivo y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué significa Pablo ahí? Que estaba vivo sin la ley en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa eso? Significa que era salvo y trató de vivir bajo el mandamiento. Él trató de vivir bajo la ley y se dio cuenta que no lo podía hacer. Él vivía de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a cómo él la entendía. Sí. Tenía el Antiguo Testamento, no tenía el Nuevo Testamento aún. Bueno. Él tuvo que seguir lo que entendía también, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo lo guiaba. Bueno, el gran tema acá, caballeros, y está encerrado en el versículo 10, cuando vemos este versículo, porque nos habla de algo que deberíamos de entender y debemos de entender, que el cuerpo está muerto por el pecado, pero es un contraste. Está comparando una cosa
a la próxima cosa. Entonces está diciendo que nosotros en este cuerpo no podemos vencer el pecado, pero el espíritu que está dentro de nosotros, ahí está el contraste, él está contrastando una vez más lo imposible de vivir para Dios, esa imposibilidad, esos versículos de vivir por el espíritu. Lo estoy diciendo muy pobremente, pero el vivir para Dios a través de sus propios medios, de su propio talento, de los inventos suyos, como usted pueda vivir para Dios, pero lo que de hecho nos dice es que Loren, usted no puede hacerlo porque el pecado aún está dominando el cuerpo. El Espíritu de Dios exclusivamente es la única respuesta. la iglesia moderna no sabe cómo vivir para Dios. Ese es el problema. Ahora sí, hay uno por aquí o por allá que sí, pero la gran mayoría no sabe cómo vivir para Dios. Y usted los puede encontrar algunos de ellos que oran un poco, estudian la palabra un poco, pero en cuanto a victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, creo que yo puedo decir sin exagerar, y no me gusta hacer esto, pero siento como que no saben. No se trata de rebelión, como lo dijimos el día de ayer. Se trata de ignorancia, no saben. Y tratar de entender la santificación, la mayoría de ellos no pueden. ¿Tengo razón o no? Con algunos yo sí pienso que es una pregunta de terquedez o solamente rechazarlo. Yo pienso que muchos están operando en ignorancia o están operando en su comportamiento aprendido o sus anteriores enseñanzas, pero algunos hay un rechazo completo. Hablamos de eso antes porque animándole a la gente de que venga a mi conferencia, que venga a mi fin de semana, donde yo le voy a mostrar cómo tener victoria sobre el pecado a través de estos métodos. Esa es parte de la cosa religiosa de la gente. ¿Alguna vez ha acudido a alguna de esas campañas? Nunca he ido a un encuentro o un servicio de encuentro. El único que yo he asistido fue una vez, fui invitado a asistir era una oración elaborada, entonces pasa por un lugar y pasa por diferentes lugares para orar y eso sale del catolicismo, pero eso era popular en ese tiempo. Lo único que yo he asistido, uno pasa por ahí, está orando por ciertas estaciones. Y cuando era joven no escribíamos nuestros pecados en un papel y tirando a la basura, o no estábamos metiéndonos en música secular o películas o los cassettes que teníamos y le pusiéramos en la fogata y lo quemábamos. Entonces es algo inútil. Eso, y ustedes lo han tocado antes, porque el cuerpo está muerto. El muerto está muerto por el pecado. Entonces solo estamos tratando con estas cosas en vez de tratar el problema verdadero. Verdaderamente no se está tratando con la fuente. Sí. Así es. Y deberíamos de hablar de esto después de la pausa en más detalle en cuanto a cuál es la fuente del versículo 10. Muy bien, vamos a la pausa entonces. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Muy bien, Loren, ¿quería usted decir algo? Quisiera volver al versículo 10 una vez más y enfocarme en ambos
la cita bíblica y las notas. En el versículo 10 la cita dice, pero si Cristo está en vosotros, y sus notas dice, Él está en usted por el poder y la persona del Espíritu Santo. Y eso es la salvación. Cada creyente tiene el mismo poder del cual estamos a punto de hablar. Y después el texto dice, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Y vea las notas. Con cuidado, dice, quiere decir que el cuerpo físico está incapacitado debido a la caída. Por consecuencia, se le presenta una tarea infructuosa al creyente que intenta vencer por fuerza de voluntad. Pero el contraste es, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Las notas, solo el Espíritu Santo puede hacer lo que debemos ser, lo que significa que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Otra vez, Él realiza todo lo que tiene que hacer dentro de los límites de la obra terminada de Cristo. Ahora bien, esto básicamente, ese versículo con las notas, explica todo el proceso de ser transformados por la obra del Espíritu, el creyente que ha nacido de nuevo. Y doctor, creo que de hecho sí, simplemente creo que va junto con el verso que usted quería tratar. El versículo que quería mencionar es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Todos estamos familiarizados con esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, veamos esto, estos son los escritos de Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, Nacido de nuevo, salvo. nueva criatura es. Todas las cosas han pasado, las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. Enseñaba todo, o esto lo he enseñado yo toda mi vida, que uno es totalmente, radicalmente cambiado y nunca lo he calificado para hablar de la naturaleza pecaminosa, la carne y el diablo. Nunca había presentado como usted lo ha presentado tan a menudo, hermano Swagger. Y ese es el fallo en mi vida personal, en mi teología personal. El mundo, la carne y el diablo. Hay más de lo que yo enseñaba en cuanto a ser salvo. Y ser salvo no trae glorificación. Comienza con el proceso de la santificación, pero tiene que ver con la condición en cuanto a la transición de crecer en Cristo. No trataba con eso, pero ese versículo, yo utilizaba ese versículo tantísimas veces en el púlpito, yo gritaba y lo predicaba y yo lo creía. Somos nuevas criaturas, pero aún debemos lidiar con la naturaleza pecaminosa. Correcto. Entonces, el proceso que Dios ha provisto, ese versículo no niega ese proceso. Y si usted no conoce el proceso, entonces usted no va a encontrar todo lo que Dios ha dispuesto para el individuo. Así que usted hizo lo correcto al predicarlo, hizo lo correcto al predicarlo fuertemente. Nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero lo que nosotros enseñamos no niega esas promesas de la nueva criatura o esas promesas proféticas de esta nueva creación en Ezequiel 36, Deuteronomio 30 y otros pasajes de las Escrituras. Todo está ahí, pero lo que uno debe de llegar a entender es que el nuevo creyente tiene un proceso que debe de ser abrazado, es un proceso de fe y gracia, que esa fe debe de estar en Cristo, quien Él es. Debemos de entender de que la libertad del pecado llegó de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, y de que eso se convirtió en nuestro beneficio cuando le aceptamos a Él como nuestro Salvador. El beneficio del Calvario es nuestro únicamente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y cuando sabemos qué es lo que Él hizo por nosotros y andamos por fe. Nos apropiamos de eso por fe. Pero el problema es que estamos tratando de hacerlo con nuestras fuerzas. Correcto, y eso no es fe. Estamos tratando de poner cosas. Esto es lo que significa, cómo poderlo obtenerle por medios artificiales. Yo creo que la clave, si miramos la primera parte, es si alguien está en Cristo y solamente, de modo si alguien está en Cristo y solo es a través de Cristo. Y si vamos al versículo 21, que dice,
al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios. 2 Corintios 5, 21. Solo es a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz que nosotros podemos encontrar esa justicia de la cual está hablando en el versículo 17. Bueno, entonces les hago esta pregunta a todos ustedes. Ustedes predican en diferentes iglesias. Y no sé si pueden entender o no, pero si es que pueden, ¿qué es lo que el predicador está enseñando? Bueno, recientemente estaba en una conferencia de ministros de la Iglesia de Dios. Y muchos de ellos eran pastores ancianos que habían estado en el ministerio por muchos años. Y unos cuantos están transiciendo o cambiando sus pensamientos a lo que Lauren había dicho antes. Al principio del ministerio estaban tratando de hacer cosas por programa, fórmula, lo que se nos había enseñado. De esta manera tiene que hacerlo. Pero no le puedo decir cuántos se me acercaron que ahora están sintonizando este programa, que están aprendiendo. Eso es lo que estoy preguntando, a eso quiero llegar. La mayoría de los pastores con quien hablé en esta conferencia, probablemente habían 40 pastores, y eso no incluye los ministros de jóvenes y los líderes de música. Ellos están aprendiendo algunas de estas cosas y están aprendiendo que... Creo que sí. ¿Perdón? Creo que sí lo están haciendo. Hay más y más de ellos que están tratando, están luchando porque tenemos la tradición a la cual nacimos, y como el Dr. Gray lo señaló, yo soy el único de la Iglesia de Dios aquí, pero tenemos lo que se nos ha enseñado en nuestros seminarios y nuestras universidades, pero ahora estamos aprendiendo que el acercamiento para aplicar lo que hemos querido aplicar está correcto. Cómo lo hemos tratado de aplicarlo y cómo enseñarlo es lo que están tratando de aprender y cambiar. Es por eso que muchos de los ministros, ellos quieren sentarse, quieren tener desayunos, quieren hablar, quieren mandar textos, y muchos de ellos están aprendiendo y están creciendo. Están luchando de cómo implementar las cosas que saben que están correctas en un sistema que ellos han estado para siempre. Creo que algo que se debería de decir, y siempre quiero decirlo, cuando nosotros hablamos de querer vivir para Dios, y yo honestamente, esta es mi opinión personal, cada creyente nacido de nuevo, sinceramente quiere vivir para Dios, sin importar en qué sistema crecieron o... Eso es cierto, pero no saben cómo. Correcto. ¿Quieren saber? Bueno. Creo que sí. Yo creo que sí, muchos quieren saber. Y simplemente quiero explicar eso en más detalle. Cuando nosotros hacemos la declaración, la iglesia no sabe cómo vivir para Dios, inmediatamente estamos insultando a la integridad de esos individuos que están tratando de vivir para Dios, y yo no quiero atacar eso. Yo quiero aprovecharme de eso y decir que sí hay una manera, pero debe de ser de la manera bíblica. Y sí existe una manera de aprender, existe una manera de entender, existe esa manera, pero usted tiene que estar dispuesto de apartarse de su denominación, tal vez, de esas confraternidades, de esos sistemas de creencias, de esas cosas que le atan a lo que usted acaba de decir. Hay personas que simplemente no van a salir de lo que se les ha enseñado, porque todo lo que hacen y todas las personas que conocen son más importantes para ellos que el verdaderamente entender la manera de cómo salir de eso o predicar de cómo salir de eso. Y ese es el problema. Sí. El evangélico moderno, pentecostal, el grupo sensible al buscador,
no les interesa la santificación. No les interesa. Ellos quieren un evangelio que les va a permitir tomar, que les va a permitir pecar, y ellos aún toman la decisión terrible de jugar música secular en sus iglesias. Numerosas de cosas que hacen, pero hermano Swagger, hay muchas iglesias que no quieren santidad bíblica, no están preocupados de eso, no les preocupa de esta victoria de la cual estamos hablando, pero uno tiene que desear caminar en victoria. Si no lo desea, no lo va a obtener. Yo sospecho que usted tiene toda la razón. Pero el problema con muchas de las iglesias tradicionales es la manera que fueron enseñados a ver la santificación. La santificación era más una religión cerrada, como uno se miraba, cómo se vestía, dónde iba, dónde no iba. Eso eran cosas externas. Eso no es Así una es. santidad verdadera. La santificación tiene que comenzar en nuestro corazón. Ahora, lo que he descubierto y lo que he compartido con muchos ministros es el mensaje que se está predicando sobre la cruz, que usted, Lauren, y ustedes se han predicado por muchos años. No va en contra a la mayoría de las doctrinas de nuestra denominación sobre la fe. Si miramos la declaración de fe de la Asamblea de Dios y de la Iglesia de Dios, no hay nada en ellos que va en contra. Bueno, vamos a tener que estar en Puede. desacuerdo con usted, El compromiso práctico. porque cuando hablamos de la santificación, como estábamos hablando, es un desacuerdo. El cómo hacerlo no está. El cómo hacerlo no está en nuestra doctrina. No está ahí, no está incluido, y estarían en desacuerdo con eso. Y si, bueno, hemos hablado juntos acerca del Dr. Ladd, que creo que es un autor excelente. Su Pasión para el reino. Sí, Pasión para el yo reino. recibí la clase con él. Correcto, sí. Él dijo que si nosotros volviésemos a los antiguos tres, esto de ser salvo, después bautizados en agua y luego el ser santificados, entonces eso volvería a tomar acción, y ese es el proceso antiguo, lo cual niega lo que nosotros enseñamos. Nuevamente, eso no es lo práctico. Eso es más de los compromisos prácticos y no las declaraciones. Pero esa es la fe, es la fe. Uno de mis hermanos mayores me mencionó, me dijo, Don, él era de la Iglesia de Dios, y me dijo, nosotros creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es parte del proceso de santificación. Y bueno, yo jamás lo enseñaba así en los años en los que yo estuve en las asambleas de Dios ministrando y aún estando allá, pero el punto es que no hay duda que la obra del Espíritu Santo es algo que es mucha parte del proceso de santificación. Pero escucho lo que usted está diciendo. El énfasis sobre la cruz, el énfasis radical sobre la fe en la cruz y lo que Cristo hizo para salvación y para la santificación, yo no recuerdo eso en nuestra doctrina de las asambleas de Dios. Bueno, hay dos cosas que se deben entender para la santificación, para que la santificación suceda. El individuo debe de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y en ese momento el poder del pecado sobre ellos es roto. Eso define la santificación. Ellos son santificados en el momento que nacen de nuevo. Si nosotros entonces... Posicionalmente. Bueno, sí, pero lo es. Es Sí. ahí. Ahora bien, si usted quiere crecer o progresar en lo que se le ha entregado, entonces tiene que continuar creyendo eso y pelear la batalla de la fe Así es. en contra del síntoma del pecado que va a levantarse una vez más en contra suya, porque los síntomas del pecado van a bofetearnos todos los días de nuestra vida. Va a suceder. ¿Cómo Gray. tratamos con eso? Lo hacemos por Tenemos fe. que tratar. Sí, doctor Gray, ¿cuán difícil fue para usted comprender
esta gran doctrina de la santificación? Bueno, ustedes me vieron y saben que fue dificultoso. No pude entender cuál era el punto. Es todo lo que usted está diciendo, lo creo. Pero es el énfasis de mudarme de aquí a allá y edificarlo. Por ejemplo, yo mencioné de un problema teológico, reconociendo el capítulo 7 en Romanos. Está tratando con Pablo antes de la conversión. Yo luché meses con eso. Leí muchos comentarios y finalmente dije, el hermano Schwager tiene la razón. Ese es el tema, ese es el problema. Es por eso que todos luchamos con el pecado después de somos convertidos. Todos luchan con algo. Entonces, ¿cómo tratamos con eso? Y quería escucharlo más. Entonces escuchamos por fe en Cristo, Él muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y por eso me gusta esa frase, fe en radical, significa fe total en Cristo. ¿Se dio cuenta usted de que lo que Cristo hizo en la cruz respondió a toda pregunta? Yo siempre me he dado cuenta de eso, nunca lo había aplicado a la santificación. Apliqué al Espíritu Santo a la santificación. Esto es Y Él está involucrado, no hay ninguna duda. tremendamente importante, este tema de la santificación. Sí. Y me temo que lamentablemente no se trata bien. Él está manteniendo a la iglesia fuera de la victoria, está manteniendo a la iglesia de no fluir en la unción, está manteniendo a la iglesia sin crecer. Estoy convencido que el movimiento pentecostal, si no entienden de lo que estamos enseñando aquí, no vamos a ver un avivamiento, pero podemos verlo. Sí. Doctor Gray, estaba leyendo la divinación de la santificación, estudiando todo eso en nuestros documentos de posición, y lo que definimos, estamos de acuerdo con en cuanto a la separación del mundo, separación para con Dios, permitiéndole al Espíritu Santo tener el control de nuestras facultades, tener el control de nuestra vida, pero como usted dijo, el cómo hacerlo falta en esa definición de cómo tenemos todo eso, cómo se produce. Y honestamente, un hermano que el doctor Gray, los dos, él y yo conocemos, su nombre es doctor John Wyckoff, y el doctor Wyckoff fue mi profesor. Él fue un colega del doctor Gray. Amigos. Su tesis de maestría de 1972, de hecho, habla y discute de la relación en cuanto a la cruz para la santificación, y él casi está aquí mismo con lo que nosotros presentamos, y quisiera que se hubiera podido adaptar y que se hubiera leído ampliamente, porque es una de las últimas o únicas veces que he visto que alguien hace esa conexión y esa discusión, y nuestra definición de lo que significa ser santificado está bien, pero cómo lo aplicamos es lo que nos falta. Y cuando el año pasado yo prediqué en una iglesia en Texas y hablé acerca de 2 de Pedro 3:18, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enfatizando que el conocimiento es como en sus notas, que dicen que no solo quién Cristo es, sino lo que Él hizo en el Calvario, enfatizando que así es como crecemos en el Señor y así es como se produce nuestra santificación. Y hay mucha gente que dijo que nunca, miren, cuando yo leo eso, la parte del crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, nunca compararon eso. Solamente pensaron en quién Jesús es, pero no lo entienden en cuanto a lo que Él hizo en el Calvario. No piensan en ese aspecto, y desde que hemos estado acá, siempre decimos, no se puede separar quién es Jesús de lo que Él hizo en el Calvario. Así es. La gente lo ha separado, así que ellos leen ese versículo y quieren crecer en el conocimiento de Cristo, pero ignoran no solamente quién es Él, sino lo que Él hizo, lo que Él logró. Y lo que eso significa, ¿qué es lo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que esto significa en la vida del creyente y cuando esto está comenzando a desarrollarse? Y para mí eso es algo que es la parte más grande de lo que nos falta. No queremos enfatizar eso, solamente queremos enfatizar quién es Jesús, y queremos predicar el Evangelio y señalar a la gente a Jesús. Queremos dirigirlos a Él en cuanto a quién Él es, y no podemos ignorar lo que Él hizo y cómo es que eso se aplica a nuestra vida hacia nuestra santificación. Y yo creo que
Esa es una gran parte. Ahora, no puedo hablar por otras denominaciones, pero en la doctrina de las Asambleas de Dios, en cuanto a cómo el creyente implementa eso o vive eso en su vida, esa conexión no está allí, la conexión de la cruz. Y yo creo que 2 de Pedro 3:18, cuando nosotros entendemos el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, cuando entendemos quién Él fue, quién Él es y lo que Él hizo, la expiación, lo que pagó, lo que continúa proveyendo, creo que cuando nosotros comprendemos eso y lo entendemos es cuando nosotros vamos a poder ver la victoria sobre el pecado que tenemos. Pero aún en vez de eso, de una manera abrumante en la iglesia hemos adoptado otros medios para tratar con la santificación. Hemos creído en Cristo para la salvación, pero cuando se trata de la santificación, hemos adoptado, como mencionamos anteriormente, tratar con el síntoma, pero no tratamos con la fuente y el problema del pecado. ¿No está de acuerdo usted en cuanto a que el 90% de lo que enseñó Pablo era sobre la santificación? Absolutamente, yo pienso que él trata con bastante en Romanos, Efesios, en Gálatas. Yo creo que lo miramos a través de sus epístolas de lo que significa vivir en el Nuevo Pacto. Yo creo que eso fue el tema principal de lo que él escribió, lo que significa vivir en el Nuevo Pacto, de lo que se trata. Dios le reveló a Pablo el Nuevo Pacto. Y es por eso que sus epístolas son bien importantes. Toda escritura es importante e inspirada por Dios, pero Él le enseñó cómo vivir esto. Y es increíble lo que pudo escribir. Bueno, usted lo señaló, Dr. Watts. El problema cuando vemos a nuestra denominación pentecostales tradicionales, hay dos tipos de enseñanza. Tenemos la declaración de la fe, lo cual esto es lo que nosotros creemos, pero luego tenemos también los compromisos prácticos, y los compromisos prácticos se convirtieron en los pasos del cómo hacer algo, y es ahí donde nos perdemos, porque sí tratamos con los síntomas. Ahora bien, gracias a Dios yo tuve un profesor en mis días de licenciatura que se puso de pie un día y nos señaló claramente y dijo: bien, nuestra denominación tiene esta enseñanza de que usted sí se puede, que sí se pueden ir a bañar juntos, mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque no queremos que los varones vean a las jovencitas y los jovencitos a las jovencitas de una manera lujuriosa. Pero el problema de ir a la piscina juntos, ir a la playa juntos, ¿es ese o es el problema la lujuria? Y él dijo: tratamos con la raíz del tema al cortar la apariencia de lo que el problema es. Tratamos de remover la apariencia. No pueden irse a bañar juntos con alguien y si no se van a bañar, entonces no van a lujuriar. No, él estaba enfatizando, tenemos que llegar al corazón del problema. El corazón. Al corazón del problema. Y ahora bien, ¿este profesor entendía lo que estamos enseñando? No, pero de lo que él habló de la cruz, y esto fue en los 70. Él tal vez no entendió la importancia, yo creo que no lo entendió, pero sí entendía lo suficiente para saber que nosotros tratamos con los síntomas en vez de llegar y sacar algo de usted. Quiero aclarar algo. En mis estudios, estudiando teólogos, muchos, cuando se trata del mensaje de la cruz, se acercan sí en esa dirección, pero realmente no conectan todo y realmente no llegan ahí. Ellos están llegando casi, pero no llegan. Y puedo decir, en algo grande, en una escala grande, hasta que Dios me dio esta revelación en 2017. No he visto esto en los púlpicos predicar eso, pero sí hay aquellos en la historia de la iglesia y aquellos en el último siglo están llegando ahí, pero no han llegado. Y la razón que no pueden llegar es por enseñanzas anteriores o porque no lo miran o no entienden o lo que sea. Pero puedo decir, solo quería decir, sí, he estudiado muchos que casi llegan
O por lo menos estaban señalando a la cruz, pero realmente no se conectan. Entonces, ¿qué necesita ver la persona nacida de nuevo? ¿Qué necesita ver y entender para tener la ayuda del Espíritu Santo en su vida para vivir para Dios? Tienen que ver la cruz. Y con eso usted quiere decir... ¿Puedo contestar eso? En primer lugar, tenemos que tratar con lo que es horrible el pecado y qué tan horrible es, tenemos que reconocerlo. La cruz lo hace. Sí, pero si no admite que el pecado es pecado, no necesita la cruz. Sí, así. Pero una vez que se da cuenta y el Espíritu Santo le muestra, esto es pecaminoso, no puedo hacer esto. ¿Qué hago sobre esto entonces? Entonces la única respuesta es la cruz. Entonces reconoce que la muerte de Jesús en el Calvario pagó la penalidad que usted se ató a ella basado en sus acciones o sus actitudes. Que eso y únicamente eso lo perdonó, pero no solamente pagó la penalidad de sus pecados, él rompió el poder de lo que causó el deseo para ese pecado que estuviese en su vida. Entonces está libre no solamente de la penalidad del pecado, sino también del poder del pecado, y eso es lo que hay que entender. Entonces estamos basando nuestra libertad del pecado. Al que el Hijo liberare es verdaderamente libre. Yo soy libre de la lujuria, yo soy libre de los cigarrillos, yo soy libre de los celos, yo soy libre de la ira. Nómbrelo. ¿Por qué los cristianos aman su pecado? Bueno, ese es otro tema totalmente distinto. No estamos tratando con el pecado, ¿no? Y hay algunos que realmente sí lo hacen. Quiero dar una cita rápido. Si tenemos un momento, lo voy a hacer otro tiempo porque no tenemos tiempo. Muy bien, pero no pierda ese pensamiento en este periodo de tiempo. Lo voy a decir rápido. Gálatas 5 dice, las obras de la carne se manifiestan. Yo siempre enseñé y predicaba que estábamos hablando de los pecadores, pero si miramos el contexto, está hablando de la iglesia. Sí. Nunca lo había mencionado de esa manera. Pero la iglesia tiene estas obras de la carne: fornicación, adulterio, inmundicia, brujería, seducciones, borracheras. Nunca lo hubiera metido antes. Y hay que entender cómo poder ir a la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros ahí para vivir libres de esos pecados. Se nos ha acabado el tiempo, hermano, sea que nos guste o no la idea, pero se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.